¿Qué tal, César? Buenos días. Bueno, ¿cómo, antes de entrar a escarbar aquello de que si tiene o no tiene que pedir licencia al presidente de la República, de lo que hablaremos seguramente, cómo se podría manejar en el evento de que por ahí aparezca un pronunciamiento que diga, ¿sabe qué? Por tal o cual cosa, porque es un proceso de transición, resulta que no tiene que pedir licencia. ¿Cómo puede, sin infringir la ley, un candidato a presidente de la República ser al mismo tiempo el presidente de la República? Bueno, lo que se plantea, hay dos vías por las que el presidente de la República trata de deshacerse, o tres más bien, de la vicepresidenta Verónica Abad, y la primera es justamente esa. Ya han hecho una consulta a la Procuraduría, que a su vez se ha dirigido a otras instituciones del Estado para que le den su opinión y con ello ellos dar su propio resultado Ujú. para el presidente, su respuesta. Y lo que se plantea es que, bueno, como técnicamente Daniel Noboa está terminando el periodo de Guillermo Lasso y no se contabiliza eso según la ley para las reelecciones, es decir, él podría lanzarse no solamente en el 2025, sino en el 2029. Ujú. Entonces también quieren decir, bueno, no apliquemos las otras reglas sobre las reelecciones, es decir, el tener que presentar o pedir licencia para el mismo cargo para el que uno se está lanzando. Ahora, lo controversial aquí, yo no soy jurista, pero sí creo que tenemos el deber de opinar de lo que la ley debe ser, y es que se supone que esto existe para evitar una competencia injusta. Es Ujú. decir, hay evidentemente una ventaja para quien usa el cargo por el que está compitiendo, porque puede hacer campaña en ese ámbito con más fuerza. Y no digo que muchos de los que piden licencia para el cargo por el que buscan reelegirse no puedan eh, salirse de las restricciones, abusar de, de la desatención o la poca atención que dan las autoridades como las del Consejo Nacional Electoral, pero por lo menos tenemos ese formalismo. Que segundo, también llama la atención que esto parecía uno de los elementos, uno de los pocos elementos de la Constitución y la ley sobre los que estábamos de acuerdo todos. Así es. Incluso se había advertido y nadie había dicho que eso no era así por meses, que Verónica Abad, desde el principio, peleada con el presidente Noboa, tendría que reemplazarlo por las semanas en que él pide licencia para la reelección. Y es recientemente cuando el gobierno lanza esta, digamos, campaña mediática más reciente contra Verónica Abad, estos esfuerzos en la Procuraduría, es ahora recientemente cuando abogados constitucionalistas aparecen y se les ocurre cuestionar el significado de la norma, ¿no? Aparte de eso, más allá de si debe pedir o no licencia, el gobierno ha barajado la opción, por ejemplo, de decir, el gobierno y sus aliados, decir que Verónica Abad está bajo una ausencia temporal por estar como embajadora con esa responsabilidad asignada por el presidente en Israel, y que por tanto tiene que reemplazarla, o sea, un ministro, ¿no? Tiene que cumplir esa función un ministro mientras ella esté con esa ausencia temporal, entre comillas. Y también el gobierno, a través de sus aliados, habla de la salida de Verónica Abad del cargo simplemente, sea por una destitución, sea por una renuncia. Claro, ahora, bueno, hay algunos atajos para esto de la salida temporal. Perdón, por la ausencia temporal. ¿Cómo podría darse? Primero, que se cierren los cielos de Israel y que no puedan salir vuelos ni entrar vuelos. Y lo segundo, que el presidente de la República no disponga su regreso, porque tengo entendido que eso también tiene que ser vía decreto. Es decir, esto es un enredo legal, César, ¿no? Ni tú ni yo somos abogados, es un enredo legal, pero también creo que lo que cabe aquí es la licencia. ¿Qué opción le ves tú, César, desde tu espacio, a una suerte, no sé si de reconciliación, pero de una convivencia pacífica, ¿no? A lo mejor el arreglo es: vea, vicepresidenta, regrese, tenga estos tres espacios de poder, trabaje aquí y bueno, y veamos, vamos adelante a ver cómo salimos, porque lo contrario
Lo contrario es un mare magnum legal terrible, ¿no? Así es, y me recuerdo una frase que repetía yo mucho en el anterior gobierno, que es de el colega Pedro Donoso, ¿no? El Ecuador cada vez parece más no un país, sino un examen de derecho constitucional. Y por Sí, más que eso nos pueda hacer reír un poco, nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra democracia que tengamos que constantemente acudir a los juristas para las peleas y los debates más fundamentales, ¿no? Ya eso aleja las cosas del ciudadano, se vuelve el tema creo que menos democrático. Y yo diría que antes de contemplar la posibilidad de una reconciliación, también habría que decir, ojo, ¿no? Este tema de la ausencia temporal, y no somos juristas, sí va contra una cuestión que es la misión misma que le da la Constitución a la vicepresidenta, ¿no? Que es lo que el presidente le diga, pero también reemplazar al presidente. Y lo que el presidente le diga no está explícito, ¿no? Pone a un deber de la vicepresidenta contra el otro. Eso es algo que debería de una vez resolverse. Aprovechar este debate para claro, resolver este problema que nos ha creado este escenario. Ahora, lo otro es lo que usted nos decía, una reconciliación. No es imposible en el Ecuador, nada es imposible en el Ecuador, pero también hay que tomar en cuenta que hay poca credibilidad en juego aquí. Es decir, el presidente Noboa estaba en una alianza con el correísmo y se metió a la Embajada de México hasta capturar a Jorge ujú, Glass. sí, La vicepresidenta Verónica Abad aceptó correr con Daniel Noboa y hubo un distanciamiento, ahora se conoce bien, desde los tiempos de la campaña, ¿ya? ujú, Entonces, si son dos actores que ya tienen una reputación de que pueden ir en contra de sus compromisos con otros políticos, va a ser difícil que ellos realmente quieran llegar a un acuerdo en el que admitan que el otro esté cerca y tenga poder. Dirán, me va a traicionar, ¿no? Y para ujú, eso mejor simplemente es quedarse en la posición que estaba. Si Verónica Abad sale de la embajada y regresa al Ecuador, quizás sea más fácil decir, ha abandonado el cargo, no está cumpliendo con sus funciones, cualesquiera que le quiera ujú. poner el presidente. Sería moverse a una posición a la que no está acostumbrada ahora y Daniel Noboa así mismo puede decir, yo le puedo compensar con algo, o sea, hago, suponiendo que es responsable de esto, que salga el hijo de sus problemas legales y la pongo tranquilamente en el rol típico del vicepresidente del Ecuador y que ella luego cuando pida licencia Noboa utilice ese cargo para armar un relajo o para favorecer a sus enemigos. Entonces, yo creo que ahí el problema es que hay dos actores que no tienen ahora razones para confiar en que Ujú. el otro va a mantener su Claro, compromiso. va a honrar su palabra. A ver, Mm. aunque sabemos, César, que las encuestas son fotos del día y que incluso hoy es muy temprano, en las primeras que se han visto, se nota pues que si las elecciones fueran hoy, el ganador sería el actual presidente Noboa. ¿Hay razones para que el gobierno confíe en que efectivamente este ritmo o este nivel se va a mantener hasta finales de año? ¿O crees que todavía puede darse algún suceso que cambie esos números? Claro, no, a ver, yo creo que podemos empezar desde las posibilidades más claras, los caminos que se van abriendo para este gobierno. Ya. Guillermo Lazo empezó en mayo del 21, 6, 7 meses después, para diciembre, enero, ya tenía números más bajos de los que tiene Novo ahora y se hablaba distinto de su gobierno. Ya se hablaba de una caída rápida. Su pico fue alrededor de agosto con la vacunación y ese era un conflicto que se estaba acabando. Luego vinieron Omicron, las otras variantes. No se había acabado la pandemia, pero la parte más cruenta, más difícil con la primera campaña de vacunación se había acabado. Entonces, Guillermo Lazo tuvo ese único y primer éxito en un conflicto que se estaba acabando. Y empieza a recrudecer la seguridad, yo creo que más que nada a finales del gobierno de Moreno, pero es con Lazo donde vemos ya por primera vez una constante cantidad de masacres, escándalos, amotinamientos. Y eso era en ese momento una novedad para nosotros, algo que recién empezábamos a asumir como sociedad ecuatoriana.
Daniel Noboa, por otro lado, ya lleva medio año en el poder, tiene mejores números de lo que en este momento tenía Guillermo Lasso. Se habla de manera más positiva de su gobierno y está en un momento donde no digo que nos hayamos acostumbrado enteramente, y no deberíamos, a la situación de inseguridad, pero ya impacta menos, ya escandaliza menos, ya se ha vuelto parte de nuestra sociedad. No digo que estemos en ese punto, pero veamos cómo Morena, el partido de el presidente López Obrador en México, no ha podido dar soluciones al tema de la seguridad, incluso ha tenido fracasos como la creación de su Guardia Nacional, pero como dio soluciones económicas, arrasó. El presidente Novoa sí tiene ese reto, ¿ya? Que es el de mejorar la situación económica, pero sí es posible en una sociedad latinoamericana simplemente ver que las cosas no colapsen en el tema de la seguridad, trabajar en el resto y ser políticamente viable. Eso es un escenario que se podría dar con el tiempo. No digo que estemos todavía ahí, pero se lo puede tratar. ¿Qué pasa en este momento específico? Daniel Noboa está solo. Se ha peleado con el Partido Social Cristiano, se ha peleado con el correísmo, no tiene una mayoría propia segura en la Asamblea. Hace poco aprobaron una enmienda donde bajaron el número de asambleístas necesarios para ratificarse ante un veto del presidente. Ya se ha demostrado, yo creo que con eso, la debilidad del presidente en la Asamblea Nacional y sin embargo los otros actores políticos del juego están debilitando. Se construye en este momento, está sin movimiento oficialmente. El PSC sin candidato y Jan Topic dice que no va a correr para la presidencia. El correísmo este año ha enfrentado deserciones en sus filas, ha cometido errores gravísimos en momentos de crisis, como por ejemplo su reacción ante el asalto a la Embajada de México. Es decir, Noboa sí está solo, pero sus enemigos no están actuando muy bien tampoco. Y en este momento podríamos decir en unos meses o se repite el escenario de Lazo, donde la gestión no da, el gobierno está con 20 frentes abiertos y su popularidad colapsa en unos meses, o podríamos estar en un escenario donde Daniel Noboa aprovecha que ha mejorado un poco la gestión en la seguridad comparado al anterior gobierno, que la gente se ha acostumbrado más a estas cosas y que los otros políticos no le están respondiendo de manera efectiva, no se presenta como una alternativa y Daniel Noboa se reelige con holgura. Cualquiera de esos dos escenarios ahorita me parece posible y lo que hay que hacer es ver cómo se desarrolla el panorama en los meses que vienen. Hola César, buena gente, saludo, ¿cómo has estado? ¿Qué hubo, César? Oye, sí, justamente eso lo estábamos analizando el otro día con Johan. Estábamos viendo el tema de, recordando lo que fue Cintia Viteri, por ejemplo, en su momento. Yo tengo la filosofía de que fue Cintia Viteri la que perdió la alcaldía de Guayaquil. Más que las campañas, porque hay momentos en donde, como tú dices, ¿no? En estos momentos Noboa está corriendo solo. Ya depende de él llegar a la meta o él mismo trastabillar y caerse de boca, ¿no? Es cuestión de él. Ahora, tú hablas de la parte económica. Ok, sentémonos en la parte económica. El otro día también lo ponía en un tuit. Mira, en los últimos 3 meses, ni siquiera los 6, en los últimos 3 meses, te suben 3 puntos al IVA. ¿Ok? De ahí, apagones que generan problemas económicos, planilla al doble y al triple en abril y mayo, al triple en algunos casos, o en algunos casos por acá a la 10ª potencia, como le llegó acá el señor que tengo aquí a mi derecha. Y estamos a la vuelta de la esquina de que puedes hablar mucho sobre el tema de los subsidios, que el FMI, que la contaminación y todo, pero igual la elevación de los precios de los combustibles va a golpear el bolsillo de la clase media. Entonces la pregunta es, ¿qué panorama económico le ves aquí en los próximos meses al país? Sin ser economista, puedo señalar algunas cosas. Primero, decir, correcto, Omar, das un panorama claro de los retos que ha tenido este gobierno en su gestión. En la energía ha tenido suerte, por un lado, que cayó la lluvia en el Azuay y eso mejoró los niveles de las hidroeléctricas, que en Colombia también acabó el problema de la estiaje, nos han podido vender energía, pero también han tenido un ministro excepcionalmente bueno para lo que ha sido este gabinete y ese es Roberto Luque. ¿Ya? Ahora, por otro lado, es un gobierno que
no solamente que no da resultados claros, que tampoco habría que esperar tremendos en 6 meses, pero no da resultados claros en la economía, y cuando habla de cifras económicas lo desmienten una y otra vez, sobre todo en cifras que conciernen al empleo. Hasta da la quilla y deja que salga Topi echarle un zarpazo diciendo no son cifras reales, pero en lo que sí son ciertas, en lo que ha crecido el empleo, mi empresa es una de las que más lo ha creado. O sea, se expone Noboa y sin embargo todavía se sostiene. Ahora viene el retiro de subsidios encima de la especulación creada y el aumento de precios real por la mayor recaudación de impuestos, que ha sido un poco decepcionante por el IVA. Se suman un montón de cosas y de hecho eso del IVA y el retiro gradual de subsidios son medidas históricamente impopulares y parece que hasta ahora nadie puede tocar a Noboa. Hay algunas cosas en juego aquí. Por ejemplo, es difícil hablar de un paro en este momento, No, muy que difícil. es una de las cosas que exponen a un presidente al desgaste. De hecho, igual hay que notar que Lasso, cuando se enfrentó a su paro, tuvo una pequeña subida en las encuestas, momentaria, que luego desapareció, pero sí lo expone al presidente al reclamo popular de manera intensa. Ahora no, ¿por qué? Porque el país busca calma, las Fuerzas Armadas están en las calles, la gente las quiere ver peleando contra el narcotráfico, y exponer una protesta masiva a la gente contra las Fuerzas Armadas va a ser una fórmula desastrosa que ningún dirigente va a querer asumir. Perfecto. No Ahora, por el momento. Y este gobierno, yo creo que ahí tiene su mayor debilidad. Si en la seguridad no da resultados claros y en la economía la gente considera que también decepciona, ¿qué le va a quedar? Y ahí yo me acuerdo de Cintia Viteri, porque Cintia Viteri en muchas ocasiones salió un escándalo o parecía que iba a subir un escándalo en el municipio y de repente, va, la veías con la cerveza, va, la veías con tal traje, va, la veías dando tal declaración y el escándalo se cambiaba se a su desviaba. vida personal, a su estilo. ¿Y eso para qué le sirvió? Para ir apagando incendios, pero no para reelegirse. Perdió, fue la primera candidata del PSC que perdió en 30 años, gran logro, y entonces eso podríamos ver qué le pasa a Daniel Noboa, que con su manejo, con la debilidad de sus rivales, nos va distrayendo semana a semana, pero que al final, cuando ya la gente se ponga a pensar quién me va a dar un mejor gobierno, voy a examinar a Noboa, cuál ha sido su gestión y la ve decepcionante, pueden votar por otro. Y el propio Noboa tiene que tenerle miedo a un outsider o un candidato poco opcionado, porque él mismo, los candidatos poco opcionados, con el 4 o 5% de intención de voto, de repente mueren un par de personas, todo el mundo asuma el debate, él lanza 5 cifras y es el presidente de la República. No es tan sencillo, pero por la velocidad de las cosas uno podría pensar que fue simplemente así. Entonces, puede ser una gestión vacua y eso le puede costar mucho al final de cuentas a Daniel Noboa. ¿Cómo ves la papeleta del 2025? ¿Cómo te la imaginas? ¿Poblada? ¿Desierta? ¿Ahí con unos 3, 4? ¿Cómo la ves? En términos absolutos, simplemente el número de gente poblada, no digo de 16, 18 candidatos como había en el pasado, si mal no recuerdo, pero poblada porque así es el Ecuador, porque todos estos llamados a hacer grandes alianzas, yo los veo complicados, y hacer alianzas de verdad basadas en primarias los veo a estas alturas del partido imposibles. Ahora, creo que es más importante ver cómo los distintos sectores se van llenando y vaciando, ¿no? Y cómo cambian las dinámicas adentro. Por ejemplo, la papeleta vista hacia la derecha, ¿ya? De nuevo, construye, no tiene movimiento. Creo, no deja claro todavía qué va a hacer. Lasso dice que no va a ser candidato. Bernal se salió, queda Henry Cucalón, pero solamente ha aparecido todavía de forma tímida ante la prensa, como que está esperando algo más. De ahí tenemos al PSC que se queda sin Jan Topic. Recordemos que el PSC fue uno de los partidos más desesperados ante el anuncio y la muerte cruzada del año pasado, porque se veían desaparecer. Y la llegada de Topic de la mano un par de políticos jóvenes del partido los salvó a última hora. ¿Ya? Es un PSC medio débil. Topic dice que no se lanza a la presidencia. Y Noboa, que se ha vuelto más anticorreísta, que Noboa se ha ubicado más claramente en la derecha. Entonces, un campo que yo lo veía hace unas semanas saturado, más bien se está llenando de mucho Noboa. Yendo hacia el centro y la izquierda,
la candidatura de Rabascal por el momento desinflada y sin auspicio. Pedro Granja, que hizo noticias los primeros días después de su anuncio, ya no aparece. Desde la Unidad Popular está Jorge Escala, si mal no recuerdo, pero no llama mucho la atención. Izquierda Democrática dice que va a sorprender con su anuncio, pero no lo hace. Y un partido que se ha vuelto a debilitar después de haber resucitado hace unos años. El correísmo, al igual que Noboa, vuelve a llenar su espacio. ¿Por qué? Porque hace unos meses, cuando recién anunciaban Rabascal, Issa, Granja, el correísmo estaba en alianza con el gobierno. El correísmo estaba en esa incómoda posición donde era la oposición natural, pero no hacía oposición clara, y donde muchos de sus asambleístas, incluidos sus líderes, incluida la hermana del presidente, salían a votar contra la línea del partido en una abstención, un voto a favor en el tratado con China de la ley de turismo. Y ahí las otras izquierdas tenían la oportunidad de decir: nosotros somos la auténtica oposición. Después del asalto a la Embajada de México, eso acabó, y ahora el correísmo vuelve a ser claramente la oposición de izquierda, aunque no perfecta. Y finalmente tienes a un Leonidas Issa, que está haciendo la transición de dirigente, activista, que pelea en las calles, a líder de un movimiento que juega en el campo electoral, y es una transición ciertamente incómoda para una figura como él. Entonces, yo veo más o menos así el panorama, veo quiénes tienen peso en cada ala de la papeleta, y veo que en semanas recientes de repente Noboa se ha derechizado y el correísmo se ha vuelto a poner en su típica posición del lado izquierdo. ¿Cucalón crees que puede ser el competidor del centro a la derecha? Hay una opción, va a cargar con el recuerdo de reciente de lo que fue ser ministro la mochila de Lazo. Y ahí hay algo importante que señalar. Miren lo que le pasó, por ejemplo, al candidato Soren Hosden en su momento. Empezó opcionado, podía ir segundo, y lo minó, le hizo mucho daño, entre otras cosas, que nunca pudo darle una historia, una narrativa clara al país de por qué renunció a la presidencia, qué hizo cuando estuvo fuera del país, y eso le costó caro en el debate, que terminó siendo contra las sentencias de distinguidos analistas y estudiosos. Terminó costándole porque lo atacaron con eso y se distrajo con eso constantemente y no pudo presentar sus propuestas, y fue Noboa al final el que resaltó y habló de sus propuestas en todo el proceso del debate. Entonces, si Cucalón no empieza a construir ahorita una respuesta al país de por qué aceptó ese ministerio de gobierno, qué bien le hizo el país en ese ministerio de gobierno, hubo o no prácticas deshonestas en los últimos momentos del juicio político, cuál es el perfil de Henry Cucalón más allá de su gestión con Lazo, si es que va con Creo, cuál va a ser la influencia de Lazo. Si él no empieza a responder eso o a alejar su imagen de todo eso con efectividad, pues podemos ver un Cucalón que empiece fuerte y que luego se vea afectado, no que no tenga la oportunidad de hablar de su propuesta al país y tenga que estar explicando qué hice yo hace 1 o 2 años, que yo creo que con el ejemplo que di es algo muy peligroso en una campaña. Gracias a César Febres Cordero, siempre un gusto, querido César. Un abrazo grande. Un placer, a las órdenes.